Vamos a ver a la emperatriz desde la perspectiva del simbolismo del tarot de Marsella. ¿Quién es la emperatriz? ¿Qué hace la emperatriz? ¿Por qué hace las cosas que hace? Pues esto lo vamos a hablar hoy. Si es la primera vez que estás en uno de mis vídeos, por aquí arriba, en el lado derecho, te dejo una tarjeta con la lista de reproducción de las cartas que hemos ido viendo hasta ahora del tarot de Marsella. Así que sin más dilación, nos vamos a la pizarra. Bien, pues aquí tenemos a nuestra emperatriz y como siempre vamos a fijarnos en el detalle más evidente, que es el nombre. La emperatriz. ¿Qué nos sugiere la emperatriz? Bueno, por un lado nos sugiere estatus, ¿verdad? Nos sugiere un estatus y además un estatus muy elevado, ¿no? Es como que la emperatriz incluso podría representar la reina de reyes y reinas, es decir, está por encima incluso de la propia idea de monarca o de rey. Entonces, claro, teniendo en cuenta el contexto histórico del tarot de Marsella, en el que, bueno, en esas épocas y anteriormente, los reyes, los emperadores, los faraones, los zahares, los jefes de tribu incluso, en sociedades más tribales, eran escogidos por los dioses. Ya nos está diciendo de cierta manera que la emperatriz tiene una conexión con lo divino, ya que es la representante mundana de la ley de Dios. El representante espiritual de la ley de Dios sería el Papa o la papisa, mientras que en la mundana serían la emperatriz y el emperador. Entonces ya nos habla de cierta conexión con lo divino, y ya no de una conexión con lo divino, sino de un ser escogido por lo divino. Luego nos fijamos en el número 3. Esta es una carta que se asocia a Dalet, que es la letra hebrea número 4. Ya os expliqué lo del tema de las correspondencias y demás. Se le asocia la letra 4 en otros sistemas, por ejemplo del Eliphas Levi, pues se le asociaría a Gimel, que sería la número 3, etc., ¿no? Bueno, simplemente os comento la correspondencia más popular a raíz del tarot hermético de MacGregor Mathers o de Aleister Crowley o de Wade Smith, etcétera, para que lo tengáis en cuenta. Pero aquí lo importante es que es el número 3. El número 3 es la primera forma, ¿no? Es la forma primigenia. Por eso también a la emperatriz se le va a asociar ese atributo de fertilidad y de madre, ¿no? Nos imaginamos en la mente, pues un punto sería la unidad, sería el todo, sería el uno, ¿vale? Sería aquella parte que representa lo divino. El número 2 sería la polaridad, es en el momento en el que ese uno, en el que ese arquetipo primigenio empieza a dividirse. Y el número 3 ya serían 3 vértices, ya podemos hacer un triángulo, una forma primera. Por eso también nos habla de creatividad en cuanto a la mente, ¿no? La primera forma surge en la mente y luego se transforma, se hace, se construye en algo sólido, ¿no? Lo que sería la forma del 4, por ejemplo. ¿Vale? Entonces este número 3 ya nos está haciendo una referencia en cuanto a la fertilidad de la emperatriz y en cuanto a lo que es la gestación, ¿vale? La gestación en el arquetipo femenino, pues es en el sistema reproductor femenino, pero eso se podría traspolar o tener su correspondencia en cuanto a la mente también. Por eso siempre digo que los arquetipos, aunque en las cartas veamos que es masculino o femenino, no son necesariamente masculinos o femeninos. Es decir, no hablan de una mujer o de un hombre, hablan de una serie de características que se atribuyen a lo masculino o que se atribuyen a lo femenino, independientemente del sexo del consultante. Es decir, hay hombres con características arquetípicas de la emperatriz y hay mujeres con características arquetípicas del emperador. Entonces no debemos de ser ciegos de mente y cuando veamos un arquetipo femenino atribuirlo a una mujer porque sí, ¿vale? Tenemos que ir un poquito más allá, tenemos que profundizar. Luego vamos a fijarnos en el cetro por 2 motivos, ¿no? Uno, porque sigue siendo un simbolismo más que nos está hablando de lo divino, de esa representación mundanal de lo divino, en cuanto a que en la punta del cetro tenemos el orbe, ¿vale? Que es, bueno, es esa cruz con el círculo que representaría el planeta, la Tierra, básicamente, y ya nos estaría hablando pues del dominio de Cristo sobre la Tierra.
Y luego aparte el cetro, que es un simbolismo de poder en cuanto al mundano. Luego hay gente que atribuye el hecho de que tiene la mano izquierda apoyada de esa manera a que está embarazada, porque es una manera de tocarse la barriga que tienen las embarazadas, A mí no me lo parece. Yo nunca he visto en esta figura que la emperatriz esté embarazada. Es decir, el hecho de que sea emperatriz, el hecho de que sea un arquetipo femenino, que tenga un aparato reproductor femenino, a mí ya me da a entender su capacidad de gestación. No me hace falta que salga embarazada, vamos, es que es lo más evidente. Yo lo que veo sencillamente es que está aguantando el cetro de poder de una manera suave, de una manera delicada. Además tenemos que tener en cuenta que la agarra con su mano izquierda, es decir, con la mano pasiva. Es decir, que el poder lo recibe desde el lado pasivo, desde el lado receptivo. Por eso es una carta que también nos está hablando de amor, de empatía y de etcétera, ¿no? O sea, lo que sería el arquetipo de Venus. Luego en el brazo derecho lo que vemos es que agarra así con cierta vehemencia, incluso, el escudo que lleva el águila. El águila es un simbolismo de aire también. El águila es de los pájaros, además de que es un ave rapaz, es decir, que es una ave poderosa, es una ave cazadora, ¿vale? No es un ave que esté sujeta a ser cazada, sino que es una ave cazadora, pues nos habla de bastante poder. En épocas pasadas, en Occidente, pues en los heraldos siempre habían águilas, habían leones, habían dragones, habían pues criaturas de fuego, criaturas de aire y criaturas depredadoras, criaturas cazadoras. Entonces ya nos está hablando de poder. Y por el otro lado también es un simbolismo de alzamiento en cuanto a estar cerca de lo divino, ¿no? El águila vuela muy alto, muy alto, muy alto y luego ¡bum!, baja en picado, ¿no? A por su presa. Entonces, igual que con las montañas, que es un simbolismo de lo divino precisamente por el acercamiento físico hacia el cielo, el águila del mismo modo también lo es. Entonces, ya nos está hablando incluso de esa característica del aire que tiene la emperatriz, lo que tiene mucho sentido porque se asocia a Venus y las regencias de Venus son por un lado Tauro, que es lo que hace, y por un lado Libra, que es lo que es. Luego ese águila, como os he comentado y podéis ver, está en un escudo. Eso ya nos está hablando de protección, nos está hablando de ya no solo de una protección de ella misma en cuanto a la inteligencia, sino de una protección material que la blinda. Tú estás cerca de la emperatriz, tú estás bajo la gracia de la emperatriz, te puedes sentir protegido. Luego, si nos fijamos en su pelo es blanco. Eso denota pues sabiduría, ya no edad, porque si nos fijamos en su cara, no es una cara de anciana, como puede ser más evidente, por ejemplo, la cara de anciano en la carta del ermitaño, ¿no? Es una cara joven, es decir, es una cara que todavía es fértil, sin embargo tiene el pelo blanco. Eso nos denota sabiduría. La sabiduría puede ser independiente de la edad. Normalmente, cuanto mayor es uno, pues más puntos para ganar sabiduría, ¿no? Pero no necesariamente necesita ser un anciano para ser un sabio. Entonces ahí volvemos a tener el elemento aire, ¿no? El elemento de la sabiduría. Luego nos fijamos en la corona, que bueno, la corona también es un simbolismo que acerca a lo divino. La corona, si la vemos desde arriba, tiene su forma circular y nos puede recordar a un sol. El sol es el nous, es el conocimiento intuitivo. Entonces es muy simbólico el hecho de la corona, y si os fijáis, pues cualquier tipo de, lo que hablábamos antes, monarcas, reyes, zares, jefes de tribu, da igual, todos tienen esa iconografía de la corona. ¿De acuerdo? Es como una especie de catalizador o de canalizador del nous, de la intuición, de la sabiduría divina que se proyecta directamente en la corona, que es la parte más alta de la cabeza, ¿no? Lo que, bueno, los chakras, por ejemplo, es el chakra corona, o en el árbol de la vida es Keter, que básicamente significa corona, etcétera, etcétera. Entonces es un simbolismo más de conexión con lo divino, y además de una conexión directa, ya no simplemente que ha sido escogida por lo divino, sino que tiene un contacto con lo divino, que percibe lo divino, recibe el mensaje de lo divino, de la intuición. Por eso también la sabiduría. Luego su cara, si nos fijamos, una cara de estar constantemente evaluando, de estar constantemente equilibrando, juzgando.
eso también encaja muchísimo pues, con lo que Venus hace, que lo que Venus hace, como os decía, es Libra, es el equilibrio desde la parte intelectual. La emperatriz tiene eso, ¿no? La emperatriz da porque es generosa, pero no da porque sí, siempre va a tratar de buscar el equilibrio entre lo que quiere dar y lo que tiene que dar, entre lo que tú quieres y lo que tú necesitas. ¿Vale? La emperatriz es un arquetipo súper inteligente. Siempre se habla mucho del gozo de la emperatriz, del disfrute de la emperatriz, que sí, y ahora lo veremos con la siguiente parte de la carta, pero se olvida esa parte inteligente, ¿vale? Y eso lo podemos ver, pues como os decía, a través de la astrología, ¿no? Con las regencias de la emperatriz. Además, su mirada se dirige hacia el emperador y la mirada del emperador se dirige hacia la emperatriz. Es decir, ahí estamos viendo el binomio, estamos viendo la necesidad que tiene el emperador de estar con su emperatriz y de la emperatriz de estar con su emperador, porque ambos tienen atributos totalmente distintos, pero complementarios, es decir, se necesitan el uno al otro para formar un gran equipo, ¿no? Se necesita la parte más fría, más calculadora, más flamígera del emperador, pero esa parte se convertiría en tiranía, por ejemplo, ¿no? Si no tuviera la parte empática, la parte sensitiva, la parte más centrada en el gozo también de la emperatriz. Es decir, se necesitan el uno al otro. Y luego lo que tiene detrás, en muchísimas interpretaciones lo leen o lo ven como las alas de un ángel. Yo voy más a lo simple, sinceramente, teniendo en cuenta esas correspondencias que hablábamos de Venus con Tauro y con Libra. Para mí no son las alas de un ángel, porque esa comunión con lo divino, ese recibir de manera intuitiva el conocimiento de lo divino, ya viene representado con la corona. Entonces, para mí refleja la parte de Venus en Tauro, es decir, del gozo, del disfrute, de lo material. Para mí son simplemente unas orejeras. Es decir, lo que representa es que está sentada en un sitio muy cómodo, en un sitio que da gusto sentarse, que da regocijo, ¿no? Y que te puedes sentar de cualquier manera y que disfrutas del sitio donde estás sentado, ¿no? No es esa especie de silla de madera cuadrada, tosca, en la que se sentaban, por ejemplo, los frailes, ¿no? O el trono de piedra del emperador. No. Eso tiene pinta de mullidito y de cómodo, ¿no? Que dices, yo aquí puedo hacer cualquier cosa. Me puedo sentar a leer un libro, me puedo sentar a reflexionar, puedo sentarme a dormir, puedo sentarme a contemplar. Para mí estas orejeras serían más un reflejo de Venus en Tauro. De la misma manera que su cara, su pelo y el águila sería un reflejo de Venus en Libra, de equilibrio. Luego hay otros aspectos que no voy a comentar porque si estáis empezando con el tarot, pues son símbolos que no son evidentes, que son abstractos. Entonces, ¿cuál es el problema de si estás empezando con el tarot? Que esto es algo que yo hago en los cursos y en los cursos más avanzados y demás, porque ya es gente que ha meditado lo suficiente sobre el tarot, ¿no? Entonces puedo darles mi perspectiva sin que ello sea condicionante luego para sus interpretaciones y sus lecturas, ¿no? Es simplemente una perspectiva más que puede ser que les haga un eureka para luego sacar sus propias perspectivas, ¿no? Con eso quiero decir, por ejemplo, la forma de copa que tiene en el pecho, que podría simbolizar pues eso, ¿no? La copa, el recipiente donde se almacena el contenido líquido, es decir, el contenido de agua, ¿no? Esa parte negativa, esa parte sensitiva. E incluso también podría representar lo que es la matriz, ¿no? Donde está el agua, el líquido amniótico, gestación, etcétera, etcétera. Pero eso son interpretaciones particulares. Nadie te puede decir a ciencia cierta que lo que tiene la emperatriz en el busto es una copa. Porque uno ve una copa, otro ve un collar, otro ve un ceñidor, otro ve, un sujetador, por decirte cualquier tontería, porque son representaciones abstractas y nadie sabe a ciencia cierta lo que quiere decir. Como por ejemplo lo que tiene en el muslo. Unos ven un ala con 6 puntas que lo corresponden a la carta de los enamorados, otros, como por ejemplo Jodorowsky, ven un cáliz. Es decir, aquí cada uno ve lo que ve
Y si estás empezando de cero, yo me niego a darte mis puntos de vista particulares sobre estas cosas porque lo único que voy a hacer es condicionarte. Vas a asimilar que lo que tiene en el busto es una copa y te vas a cerrar a ti mismo o a ti misma a contemplar diferentes posibilidades. Y eso es lo que no quiero. Vale, para esas cosas ya tengo los cursos particulares, los cursos privados, en los que ya he dejado muy claro antes esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿de qué cosas nos está hablando la emperatriz? ¿Cuál es su significado, ¿no? Como carta, como arcano. Por un lado nos estaría hablando de la fertilidad y la abundancia. La emperatriz, ya por el mero hecho de ser la emperatriz, es un reflejo de abundancia, y la fertilidad por aquello que os comentaba, ¿no? Del número 3 y del aspecto femenino de la carta. Y cuando hablamos de fertilidad ya no es simplemente una fertilidad que también puede hacer referencia a eso, ya no es simplemente fertilidad en cuanto a lo físico, sino también fertilidad en cuanto a lo creativo. Por ejemplo, en una tirada en la que estemos hablando de negocios, está hablando de un negocio fértil, de un negocio fructífero. También nos habla de cuidado, ¿no? De cuidado y de nutrición, y eso también tiene sentido en cuanto a que la emperatriz, ya siempre fijándonos en el aspecto propio de lo que representa ser una emperatriz, siempre pues, la gente de poder es la gente que mejor come, ya se sabe, ¿no? Comer bien es caro. Y por el otro lado, en cuanto al cuidado que nos está hablando de lo que es la madre, por un lado, el cuidado de la madre con sus hijos, y por el otro lado también el cuidado de lo delicado en cuanto a lo femenino. Recordemos que la emperatriz o Venus adora la belleza, es asteta totalmente, ¿no? Entonces mima y cuida las cosas para que sigan siendo bellas. Por otro lado también nos habla de creatividad y de manifestación. Creatividad ya no solo, otra vez hablando en lo físico, en la creatividad de crear, sino en la creatividad intelectual, en la creatividad mental. Y la parte de la manifestación viene dado precisamente a ese aspecto negativo, a ese aspecto femenino, a ese aspecto de la gestación, ¿no? El único de los dos que puede dar a luz realmente, aunque la reproducción femenina no tendría sentido sin la masculina, al final donde se gesta esa nueva vida, donde se crea, donde hay esa creatividad, es en la matriz femenina, y de la matriz femenina se manifiesta, sale al mundo. Por eso nos habla de creatividad y de manifestación. Nos habla también de equilibrio y de armonía. Ahí estamos pensando otra vez, ¿no? en lo de Venus. Venus hace Tauro, Venus hace gozo, pero Venus es Libra, es equilibrio y es armonía. Nos habla también de inteligencia emocional, y sus aspectos negativos pues serían lo contrario, ¿no? Serían una persona vanidosa, sería una persona poco creativa, una persona que deja las cosas a medias simplemente por el capricho, ¿no? Quiero esto, pero al final no lo acaba. Y nos estaría también hablando de una abundancia, pero de una abundancia centrada en simplemente el capricho o la vanidad. Simplemente por el hecho de tener, o simplemente por el hecho de demostrar que tiene, ¿no? Por el hecho de demostrar que está como emperatriz por encima de todos los demás. Bien, pues espero que os haya gustado el contenido, dadle like y seguirme si os ha gustado, porque habrá más. Cada semana, cada miércoles subo un vídeo del tarot. Así que nos vamos viendo. Un besote.